Con la mini amoladora podemos realizar diferentes aplicaciones, desde corte hasta desbaste. Una mini amoladora ha sido diseñada para trabajar netamente con metal, ¿no? Pero en el mercado también se le ha dado la opción de poder trabajar con todo lo que son los discos diamantados, ¿no? Y en esto yo aconsejo siempre, cuando utilicemos una mini amoladora, que el 80% de su vida útil trabaje en metal y un 20% pueda trabajar con corte en hormigón con un disco diamantado. Lo que sí no se puede realizar es hacer cortes en madera con una mini amoladora. Es decir, poner un disco dentado a una amoladora o a una mini amoladora. Porque al hacer esa función de insertar un accesorio de madera en la amoladora, es una herramienta que se va a volver altamente peligrosa. ¿Por qué? Porque los discos de sierra tienen una parte dentada y en algún momento dado, cuando se atasque el diente, con tal fuerza que tiene la herramienta, se va a dar la vuelta y va a ocasionar un accidente. O va a rebotar y por la resistencia que nosotros realicemos vamos a provocar un corte. ¿Ok? Entonces por eso es que está prohibido y totalmente denegado colocar un disco de sierra circular en la mini amoladora. Los únicos discos que se pueden utilizar para cuando trabajemos en metal se llaman discos abrasivos. Y en esta ocasión tenemos dos discos, uno de desbaste y otro de corte. El disco de desbaste se caracteriza por ser un disco grueso y cóncavo, tiene una salida en la parte superior. ¿Ok? Y el disco de corte se caracteriza por ser delgado, ¿no? Y totalmente plano. Ambos tienen que tener y respetar las medidas de la amoladora. Estos no son discos que se han encogido, es decir, no es un disco de 7 o de 9 que se ha reducido a 4,5, no. Este es un disco que viene y está fabricado del tamaño de 4,5 e inclusive con unas revoluciones a las cuales están diseñadas para la mini amoladora. La mini amoladora trabaja a 11.000 revoluciones por minuto y estos discos están diseñados para soportar hasta 11.500 revoluciones por minuto. ¿Ok? Entonces, cuando utilicemos los discos, también tiene que ser el accesorio apropiado para la mini amoladora. Si tenemos una mini amoladora pequeña, disco pequeño, de 4,5. Si tenemos una amoladora de 7, disco de 7. Si tenemos amoladora de 9, disco de 9. Así se reduzca el disco, no podemos cambiarlo. ¿Por qué? El disco de 9 ha sido diseñado para trabajar y para soportar una velocidad tangencial de 8.500 revoluciones por minuto. ¿Ya? Si nosotros reducimos el disco y lo ponemos a una mini amoladora, incrementamos las revoluciones que tiene este accesorio, es decir, de 6.500 a 11.000 revoluciones por minuto, ¿no? Casi duplicando su velocidad tangencial. Y el disco se va a volver inestable y al primer golpe o alguna mala maniobra que realicemos con la mini amoladora, el disco va a estallar y se va a romper en movimiento, ¿ok? Y va a ocurrir los accidentes que nosotros mencionamos cuando un disco empieza a fracturarse. ¿Ok? Entonces tenemos diferentes calidades de discos. Los discos se caracterizan, en el caso de Bosch, por la aplicación. Cuando es, por ejemplo, azul, como la que tenemos acá, es para metal. Y cuando la tenemos acá con el estampado negro, es para materiales o para metales duros, como el inox, ¿no? Puede hacer acero, pero su especialidad, hacer inox. ¿Ok? Ambos son de 4,5. Lo más importante que tenemos que resaltar en el disco de corte o de desbaste es la fecha de vencimiento. Y la fecha de vencimiento se encuentra en el anillo metálico del disco. Entonces, antes de utilizar un accesorio, lo que tenemos que realizar es revisar la fecha de vencimiento. ¿Ok? También revisar cuánta es la velocidad tangencial la que soporta, ¿no? Ver si cumple las normas de seguridad. Nuestros discos Bosch tienen seguridad certificada por normas europeas, la EN 12314, ¿no? Que es la norma de seguridad de fabricación de discos abrasivos, ¿no? Respetando la calidad con la cual el proveedor
en este caso Bosch menciona el tipo de disco que está fabricando. ¿Ok? También tiene que obedecer todo lo que es la norma de seguridad de la velocidad tangencial de 80 metros por segundo. Es decir, este accesorio, cuando esté trabajando con esta moladora, en un segundo tiene que hacer 80 metros. Y eso con una fórmula se lo calcula y se lo demuestra. ¿Ok? ¿Qué más? Cuando estemos ya realizando la aplicación del accesorio, con el accesorio y la moladora, no se olviden que es importante los EPPs, ¿no? Los elementos de seguridad. Cuando utilicemos amoladoras, siempre guantes. ¿Por qué? Porque va a generar chispas incandescentes. Los lentes, porque también estas chispas pueden saltar hacia nosotros, es muy importante tener los lentes. Ahora ya tenemos mucho conocimiento del barbijo, también es importante. ¿Por qué van a decir el barbijo? Recuerden que esto se va a desgastar, y al desgastarse va a generar un polvo, partículas, que nosotros podemos absorberlas al respirar, ¿no? ¿Y qué pasa si estamos cortando un material que pueda ser cancerígeno? Por ejemplo, plomo, níquel o cobre. Ese polvo nosotros podemos aspirar, que a largo plazo va a causar un daño interno nuestro, ¿no? Entonces, por eso hay que prevenir antes de lamentar. ¿Ok? Una vez que vamos a hacer el uso del accesorio, ¿no? Revisar la condición del cable para ver que no tenga ningún golpe, ningún corte. Así la herramienta esté nueva, hay que hacer la revisión. ¿Por qué? Esta en su empaque puede caer y golpearse con el mismo producto. Y al golpear puede ser que afecte el cable. Entonces eso es lo primero que se hace antes de empezar a hacer alguna actividad con la mini amoladora. Segundo, escoger el disco correcto. Tenemos los discos de 4,5 y empezar a montar la herramienta. ¿No? Poner la guarda de protección, dependiendo qué es lo que vamos a realizar. En este caso vamos a hacer un ejercicio de desbaste y vamos a acomodar la guarda de protección para desbaste. ¿Ok? Colocar la empuñadura auxiliar, muy importante. El mejor consejo que les puedo dar para utilizar la herramienta, mientras ustedes utilicen ambas manos al manipular la herramienta, nunca se van a causar daño. ¿Ok? Si trabajan con una mano, ahí son propensos a ocasionar un accidente. Si agarran con ambas manos, no les va a ocurrir nada y no va a pasar nada con el herramienta. ¿Ok? Colocar la brida de apoyo, ¿no? Buscar el elemento, en este caso un disco de desbaste, ¿no? Que tenemos para montar. Tiene una parte metálica, ¿no? Tanto interna como externa en el disco Bosch. Entonces la parte del estampado va hacia la moladora, ¿no? Tenemos la brida de ajuste, donde tiene una parte saliente, ¿ok? Y una parte plana. Como es un disco de desbaste, la parte saliente va hacia la moladora. ¿Ok? Sujetamos de primer inicio, ¿no? Con este apriete. Luego ubicamos el punto de bloqueo, el botón de bloqueo, para evitar que el eje gire y hacer el ajuste. ¿Ok? Se recomienda hacerlo con la mano. ¿Por qué? Porque con la llave normalmente exageran en el apriete y el disco puede quedar trabado, ¿no? Y después están trayéndolo al servicio técnico para sacar esto, con llaves mucho más complejas, ¿no? Se lo puede hacer. Ahora, si ustedes quieren utilizar la llave de espiga, entonces el consejo que se les puede dar es igual, lo mismo. La vamos a desaflojar, buscamos el botón traba, colocamos la llave de espiga en los orificios que corresponden. Vamos a pensar que la llave de espigas es el minutero de un reloj, ¿no? Y este minutero tiene que avanzar como 10 minutos. No apretar 10 minutos, sino hacer el movimiento del 0 a los 10 minutos. Y ese es el ajuste que necesita este accesorio. Con eso ya está garantizado que podemos trabajar con seguridad y sin ningún problema. ¿Okay? Segundo paso que hacemos, todo lo hemos hecho con la herramienta, ¿no? Sin estar en la toma de energía. Ahora ya le damos energía y podemos probar en vacío. ¿Okay? Entonces vemos que el accesorio no se mueve, no se ha salido, entonces está listo para trabajar.
Y eso es muy importante, hacer la prueba en vacío, porque ahí vamos a ver si hay algún desperfecto de la herramienta antes de entrar en contacto con el metal. ¿Ok? Y podemos hacer los ejercicios, como por ejemplo demostrar lo que es la parte del rearranque, ¿no? Por ejemplo, enciendo yo la herramienta. Se fue la energía, ¡pum!, se bajó la energía. Normalmente el usuario, ¿qué es lo que hace? Agarra el disco, empieza a hurgar el accesorio, ¿no? ¿Qué pasa si volvería? El interruptor sigue encendido, ¿ok? Yo agarro el accesorio y enciendo, ¿no? Entonces el sistema de arranque, ¿qué es lo que hace? Desactiva o inhabilita el retorno de la energía. ¿Qué es lo que se debería hacer? Es apagar y volver a encender, ¿no? Y esa es una norma de seguridad que se lo puede demostrar en la industria o en la construcción. El kit backstop, lamentablemente solo puede hacer, solamente se lo vive en el segundo, porque a las milésimas de detectar el atasco, se autoapaga la herramienta. Para un efectivo trabajo de desbaste, lo que tenemos que tener en cuenta es la posición de la mini amoladora, ¿ok? Según las normas de trabajo del proveedor, nos indica que la amoladora tiene que estar inclinada entre 30 y 35 grados. Pero lamentablemente nosotros no vamos a tener un transportador para ver cuántos grados de inclinación. Entonces se lo ve con respecto al color de la chispa, ¿ok? Si la chispa es abundante, ¿no?, y de color amarillento naranjado, quiere decir que la amoladora está en una correcta posición de trabajo. Si hay poca chispa y la chispa es amarillenta, ¿no?, quiere decir o que la amoladora está muy echada o la amoladora está muy parada. ¿Ok? Entonces por el volumen de chispas nosotros podemos ver qué cantidad de inclinación tiene nuestro equipo. Para iniciar el trabajo, como siempre les había indicado, primero los guantes, ¿ok?, ¿no?, los lentes de seguridad, ¿no?, para evitar cualquier chisporroteo. Encendemos en vacío. Y vemos que funciona. ¿Ok? Primer paso, encendemos en vacío. Como se ve en el ejercicio, ¿no?, si la amoladora está muy parada o muy echada, la cantidad de chispa es la que determina la aplicación de forma correcta. ¿Ok? Ahora si vamos a hacer corte, en este caso vamos a cambiar un accesorio, desconectamos de la toma de energía, ¿no?, para manipular o hacer alguna alteración de la herramienta. Podemos utilizar la llave de espigas o un desajuste con la mano, ¿no? Cambiamos el accesorio. ¿Cómo? Apretamos nuevamente el botón traba, desajustamos. Como verán, tiene que ser la presión necesaria para que el cambio de disco también sea de forma correcta. ¿Ok? Vamos a utilizar un disco de corte, ¿no?, en este caso para metal. El estampado igual va hacia la herramienta, en este caso la brida de apriete va a la parte plana hacia el disco. ¿Ok? Agarramos botón traba y de la misma forma, basta con el apriete de la mano. Y con esto tenemos un suficiente apriete para que no se trabe tampoco el disco hacia la herramienta. Conectamos a la red. ¿Ok? Probamos primero, antes de probar,
Ajustamos también la guarda. Tiene que cubrir nosotros, es decir, tiene que tener esta posición, ¿no?, de inclinación, porque ahora nos va a proteger hacia nosotros, porque la herramienta va a trabajar en esta posición, entonces va a ser esta posición la que nos va a proteger a nosotros, ¿ok? Ajustada, muy bien, ahora sí, toma energía, probamos en vacío, y empezamos el corte. La recomendación siempre es ir de adelante hacia atrás. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el movimiento de la moladora es hacia adelante, es decir, el disco va a girar hacia adelante. Entonces, si nosotros hacemos esto, el disco se va a tropezar y puede llegar a romperse. Entonces, es preferible de hacerlo de adelante hacia atrás. Simple, la herramienta por sí sola trabaja con su peso, por la potencia que tiene, por las revoluciones, va a realizar el corte de metal, ¿no? Lo único que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, así sea el momento de corte de esta forma, nosotros tenemos que estar fuera de la línea de corte, ¿ok? Hay muchos usuarios que trabajan acá, pero están en medio de la línea de corte. Y ahí puede, si se ocasiona un accidente, entonces estamos nosotros en la acción. Por eso es preferible estar fuera de la línea de corte. ¿Ok? Ahora vamos a ver la diferencia en dos discos que tienen similar funcionalidad de trabajo, que son el disco de desbaste abrasivo y el flap disc. ¿Ok? El flap disc es un accesorio que sirve para lijar y para desbastar. El disco de desbaste, netamente para desbastar. ¿Qué es desbaste? Es prácticamente lijar de forma agresiva una superficie metálica. Por ejemplo, el cordón de una soldadura, ¿no? La soldadura te deja como una cicatriz y nosotros tenemos que limpiar esa cicatriz. Entonces ahí es donde interviene un disco de desbaste o un flap disc. ¿Ok? Ambos son diferentes. El flap disc, si lo ven, está construido sobre una base de fibra de vidrio con lijas abrasivas, los mismos granos que intervienen en un disco abrasivo. ¿Ok? Este flap disc, al estar sobre una fibra de vidrio, hace que genere menos bulla, ¿no?, menos ruido, contaminación acústica y menos vibración, ¿no? Y es por eso que si ustedes ven en la iconografía, nos dice con control de vibración. En cambio, el disco abrasivo, ¿no?, como lo vemos acá, es un disco macizo, sólido, es como si estuvieran frotando piedra con piedra. Entonces, sí va a haber un desgaste, va a haber mayor cantidad de ruido y también va a haber vibración. Entonces, el flap disc es un producto que de alta tecnología, de alta gama, ¿no? En el futuro este disco va a ser reemplazado por este, ¿no?, por las condiciones que brinda en el momento de servicio. La durabilidad es similar una a la otra. Este yo puedo decir que dura 2 a 1, es decir, 2 veces a uno de estos. Este se va a consumir, este igual se van a consumir las hojas de lija, pero no va a ser tan abrasivo como lo que tenemos en el disco macizo de Bosch. ¿Ok? Y vamos a ver las aplicaciones que se puede generar con ambos, ¿no?, con el disco abrasivo, macizo, y con el flap disc. La instalación, vamos a utilizar primero el flap disc, ¿no? Tenemos ya nuestra brida de apoyo, la herramienta siempre desconectada de la red, colocamos el disco flap. Al ser un disco delgado, asumimos que sea como un disco de corte y va toda la parte plana en el ajuste. ¿Ok? Ahí tiene que estar bien, botón traba y ajustamos. Los guantes. ¿Ok? Ponemos la posición de la guarda en desbaste. Ahí. Listo. Y toma de energía.
Ok, tenemos una pieza metálica, ¿no? Que vamos a demostrar los acabados que tiene. Miren, aquí hemos hecho un desbaste abrasivo, donde se ve las líneas, las rayas que genera el disco, ok, acá, y vamos a limpiarlas con un flap disc, ok. Entonces, primero vamos a percibirlo por el sonido y también por el acabado que va a generar. Okay. Si ahí vemos, vamos a acercar, el acabado es prolijo, ¿ok? Sin rayas, ¿no? Y lo de bueno del flash disc que no genera extremada temperatura en la pieza de trabajo. Ahora cambiamos el accesorio y vemos la aplicación ya con un disco abrasivo de desbaste. El disco dejamos acá, botón traba, sujetamos y vemos la aplicación. Entonces vemos un acabado que tiene líneas, es áspero. Y el del flap disc, un acabado fino. ¿Ok? Entonces tenemos esas dos diferencias. El acabado también es muy importante en el momento del desbaste.